Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Martínez, alumno del Instituto de Formación Docente de Curuguatí. Mi profesora es la licenciada Shirley Matos. Mi materia es Ciencias Sociales y su didáctica 3. Unidad temática es la realidad histórica paraguaya y regional sudamericana. Capacidades: investigar los hechos históricos que configuran la realidad paraguaya regional sudamericana del siglo XVI. Contenido: gobierno de Hernando Arias de Saavedra, labor realizada por los franciscanos y jesuitas, situación general del Paraguay y de la región del Río de la Plata en la época estudiada. Bueno, el periodo de gobierno de Hernán Arias. Dadas sus cualidades de oficial y de excelente administrador, a los 30 años de edad fue nombrado teniente de gobernador de Asunción el 13 de julio de 1592, cargo que desempeñaría hasta 1594. Paralelamente, desde 1593 se desempeñaba como gobernador interino de la región del Río de la Plata, Paraguay, extensa región que en tiempos de la colonia fungía como un territorio único y a partir de 1596 ocuparía exitosamente el cargo de gobernador titular rioplatense durante 3 periodos. En el año 1596, al ser nombrado gobernador de La Plata y del Paraguay, obtuvo la aprobación de esta reforma en 1608 por parte del rey Felipe III de España y emprendió la creación de las reducciones jesuíticas y franciscanas. Eso fueron durante su periodo de gobierno. Bueno, ahora le estaré hablando sobre la obra de Hernán Arias. Durante su obra, él promovió en forma extraordinaria el progreso y el adelanto de la tierra, combatió la corrupción y contuvo energéticamente los ataques de los nativos, fundando numerosas reducciones. Defendía a la población de los ataques piratas y creó condiciones para la construcción de vivienda más sólida que la de adobe existente entonces, con la instalación de hornos de cocción de ladrillos y tejas. Emprendió la construcción de un torreón defensivo envuelta de rocha y tomó medidas contra el tráfico ilegal de frutos del país y de negros esclavos. Modificó la legislación sobre el trabajo aborigen, promoviendo la supresión de las mitas y encomiendas que permitían a los españoles cómo usar esclavos a los nativos a cambio de su evangelización. Durante su, durante su periodo como gobernador del Río de la Plata, Hernández emprendió varios viajes de exploración, incluyendo expediciones a Uruguay y Brasil, para contener a los bandeirantes portugueses y explorar la navegabilidad de los ríos. Estas fueron las obras de Hernán Arias. Bueno, ahora le estaré hablando sobre de los franciscanos en el Paraguay. La llegada de los franciscanos en el Paraguay, la Orden de San Francisco de Asís, aprobada en el año 1212 por el Papa Inocencio III, revolucionó el mundo con su pobreza y sencillez evangélica. Los franciscanos llegaron al Paraguay en la segunda mitad del siglo XVI. Dos de los grandes misioneros de esa orden fue el padre Alonso de San Buenaventura, que es el verdadero apóstol del Paraguay, compañero de Fray Luis de Bolaño. Trajo a esta parte de América hasta 66 misioneros, entre ellos los padres Martín Ignacio de Loyola, sobrino del fundador de los jesuitas, y Luis de Bolaño. El franciscano Luis de Bolaño se destacó por crear las reducciones que tan famoso habrían de hacer después a los jesuitas. Con humildad emprendió el idioma y comiendo los mismos frutos y la misma caza, que los guaraníes se ganaron su confianza. En las reducciones se producían algodón, tabaco, yerba mate y otros rubros. El adoctrinamiento en guaraní fue posible a partir de los estudios lingüísticos de Bolaños, la reducción a escritura de la lengua guaraní y traducción de oraciones y del catecismo aprobado por el Concilio de Lima en 1583. América me huele a mano de obra cosechada en 1000 años.
Esto fue la llegada de los franciscanos a Paraguay, que le trajo muchas cosas buenas para los aborígenes de esa época. Aporte cultural. El aporte cultural de los franciscanos, como sabemos, verá el patrimonio cultural religioso del Paraguay. Los primeros misioneros franciscanos no solo evangelizaron a la población nativa, sino dieron a la identidad paraguaya un perfil propio, en una suerte de mestizaje cultural como convergencia de lo hispánico con lo indígena. Esos fueron los aportes de los franciscanos. Las ciudades fundadas por los franciscanos fueron Alto, Upané, Guarambaré, Atirá, Tobatí, Itá, Yaguaronca, Azapá, Yutí, Itatí, Varadero y tantos pueblos fundados por bolaños guardan hasta hoy el recuerdo de su fundador. Estas fueron las ciudades que ellos fundaron los franciscanos. Ahora estaré hablando de los jesuitas en el Paraguay. La llegada en el Paraguay de los jesuitas. Los jesuitas llegaron por primera vez a Paraguay en el año 1607. La primera actividad de los jesuitas al llegar a Paraguay fue la formación de pueblos autosuficientes dentro del área habitada por indígenas y estructurar en forma escrita la lengua guaraní. No solo se dedicaban a impartir enseñanza religiosa, sino que fijaban las pautas de un orden político, cultural, educativo y social que tuvo gran influencia en el desarrollo posterior del Paraguay. Los indígenas, en su mayoría nómadas y acostumbrados a una vida sin estructura, se entraban nucleados en pequeñas comunidades en la selva, en torno a la misión de los jesuitas. Eran conformados en grupos de 2 o 3 mil por cada pueblo. Entonces, anteriormente los indígenas vivían en nómadas y a la llegada de los jesuitas, ellos empezaron a explicarle a tener casa, a explicarle cómo tenía que vivir. Eso fue con la llegada de los jesuitas. El aporte cultural de los jesuitas. Fueron los jesuitas quienes sistematizaron el guaraní, ordenando las reglas gramaticales que hasta hoy se aceptan y elaborando los primeros vocabularios, especialmente nuestro compatriota el padre Roque González de Santa Cruz, pero el más eminente lingüística fue el padre Antonio Ruiz de Montoya, 1585-1652, peruano, autor del Tesoro de la Lengua Guaraní, aparecido en Madrid en 1639, seguido en 1640 del Arte y Vocabulario de la Lengua Guaraní, que parece haber sido escrito en 1617 o el 18 de un Catecismo de la Lengua Guaraní, también en 1640. Tuvieron igualmente los jesuitas a su cargo la enseñanza en la Universidad de Córdoba, fundada en 1613 por el ya mencionado fray Hernando de Trejo y Sanabria. En sus aulas se formó mayor parte del clero paraguayo y de nuestro graduado universitario de la época colonial. A través de ellos también se proyectaba la influencia jesuítica en la vida cultural de entonces. Entonces, a partir de los jesuitas empezaron ya a nacer los primeros universitarios de la zona de nuestro país. Seguidamente, las misiones que asentaron en el Paraguay entre los territorios de los ríos Tebicuaro, Paraná y Paraguay. En la zona ambos del río Paraná, entre el río Iguazú y la localidad corriente de Itatí, entre las sierras centrales de Misiones y los esteros del Iberá en la margen izquierda y desde el Salto del Guairá, siguiendo por el río Tebicuaro hasta el río Paraguay. Por la margen derecha se ubicaba la provincia del Paraná. Los sacerdotes jesuitas Marcial de Lorenzo y Francisco de San Martín salieron de Asunción el 16 de diciembre de 1609 con destino a fundar las misiones del Paraná. La primera reducción fundada en esa zona fue la de San Ignacio Guazú, llamada Guazú para distinguirla del Huira, elegida por Lorenzana a principios de 1610 en el lugar llamado
Roque González de Santa Cruz se unió luego a Lorenzana y lo sucedió posteriormente. Estas fueron las misiones entre los ríos Paraguay, Tebicuaro y Paraná. La situación general del Paraguay en la región del Río de la Plata. Las reducciones fundadas por la Compañía de Jesús entre los guaycurúes, guaraní, el pueblo afines en las regiones del Guairá y Tatín-Tapé, las tres en el actual Brasil, Uruguay y Argentina. Las áreas guaycurúes en el Chaco, Argentina y Paraguay actuales fueron establecidos en el siglo XVI dentro del territorio perteneciente al Imperio Español en la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay y sus gobernaciones sucesorias por cédula de 1617. A partir de su división en 1618, gobernación del Paraguay y gobernación del Río de la Plata. Eclesiásticamente formaba parte de los obispados de la Católica en Buenos Aires y Asunción. Estas fueron las situaciones en que se encontraba en esa época nuestro país. Y desde ya, muchísimas gracias por su atención.